Yo igualmente las metería a ustedes en la pieza a ustedes y yo solo en la mía. No, es peor, mami. Ya vivimos 3 días con vos, o sea, ya está. Si vos tenías COVID, nosotros también. Listo. Es así. Lo mejor que podemos hacer es salvarnos del abuelo y ya está. Que es el que tiene más de riesgo. Papá está chochito. ¿No? Ayuda. No frene. Hola, ¿me escucha? Hola, doctor. Hola, ¿cómo va? ¿Quién es el administrador? Soy Abril. Ahí le paso Abril. No, no Ahí le necesito, paso ¿eh? para que sea anfitrión. No necesito porque no voy a compartir ¿Cómo? pantalla ni nada, así que si querés manejarlo vos y no sé si se graba la clase, no hay inconveniente. Bueno, a ver, ahí veo. Como vos quieras, si tenés que salir, me lo dejás a mí y yo la grabo, Abril, no te hagas problema. Ahí le pasé para que pueda aceptar a los chicos que se van sumando. Listo, Cualquier. entonces. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. Ahí le pasé para que usted maneje la reunión. Bárbaro. Te hago una consulta. ¿La grabo? ¿Está grabando? Sí, se está grabando automáticamente. Nada más tiene Ah, que aceptar a los estudiantes que van ingresando. bueno, bárbaro. Estamos sobre un total de 25 alumnos. No sé cuántos serán, pero bueno, ya estamos para arrancar. Entonces. Tenemos un par de minutitos más. Tiene que le va a aparecer un cartel abajo que dice sala de espera. Sí, lo tengo claro, eso sí, pero no tengo nadie esperando. Bueno, perfecto, doctor. Ahí me desconecto. Bárbaro. Bueno, vamos arrancando. Creo que no deben ser muchos más alumnos. Habitualmente en esta comisión son poquitos. Bueno, vamos a terminar de redondear la bolilla 3 sobre posesión y tenencia, sobre todo la parte general de posesión y tenencia. Tengo entendido que en estos días estuvieron viendo tanto con el doctor de Rosa, pero particularmente me parece más con la doctora Villanustre, el tema de la parte general en cuanto a la conceptualización de la posesión, las teorías de Yering y de Savigny, los elementos de la posesión, y entiendo que también la naturaleza jurídica. ¿Es así? Bien. Cualquier duda me paran, me consultan o no me escriben por chat y yo voy atendiendo a esa situación y les voy contestando. Bueno, es importante que tengan en cuenta, que tengan presente lo que se dieron en estas clases. No sé si hay alguna consulta al respecto. ¿Por qué les pregunto si hay alguna consulta? Porque si ustedes no entienden qué es la posesión, cómo funcionan esos elementos, las teorías de Yering y Savigny, eh, nos va a dificultar sobre todo avanzar en lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la clasificación
de la posesión, ¿no? No tener claro lo que vieron con los doctores Villanustre y de Rosa implica que se me dificulte mucho más a mí hacerles entender esta clasificación, o como se ha llamado en algún momento, calificación de la posesión. ¿Hay alguna duda al respecto? Profe, buen día, Sí, buenas tardes. sí, Antonella. A mí me quedó como que no puedo distinguir bien entre posesión y tenencia, como que Bueno, me cuesta. bien. Bueno, a ver, esa es la primera gran diferenciación, ¿no? Hoy hablamos de relaciones de poder, ¿no? El código hoy habla de relaciones de poder. En estas relaciones de poder nosotros encontramos a la posesión y a la tenencia. Yo por ahí me distraigo porque voy aceptando a algunos compañeros de ustedes. La conceptualización de una y otra de posesión y tenencia nosotros la tenemos en los artículos 1909 y 1910, ¿no? Si yo lo tendría que decir muy sencillamente, es que el poseedor ejerce una relación de hecho considerándose él mismo como que nadie tiene un derecho superior al de él en esa posesión. Un derecho se considera, se comporta como titular, dice el código, de un derecho real, ¿no? Titular de un derecho real. ¿Cuáles son los derechos reales que ustedes estuvieron viendo hasta estos días? ¿Cuáles son? El dominio, por ejemplo, el condominio, ¿eh? El usufructo, la habitación, bueno, esos son los derechos reales, ¿no? La posesión, o el poseedor, se comporta como si fuera titular de un derecho real. Lo sea o no, dice el código, es indistinto. Lo que importa es su comportamiento. Cuando hablamos de su comportamiento, hacemos referencia al animus domini que tiene ese poseedor, ¿no? Él considera que en este elemento subjetivo que tiene la posesión, considera que no hay nadie que tenga un derecho superior al de él, ¿no? Entonces él se comporta como un titular de un derecho real. Ahora bien, también obviamente está el corpus posesorio. ¿El corpus posesorio qué es? Poder disponer de la cosa en cualquier momento. Es decir, si ustedes, yo mañana, o yo, o cualquiera de los docentes que me acompañan o que integran la cátedra, en este parcial oral, les dijera, me definen el corpus posesorio, y cualquiera de ustedes dijera, el corpus posesorio es la cosa, ya arrancamos recontra mal, porque diríamos, no es la cosa, el corpus posesorio. El corpus posesorio es la posibilidad de detentar en cualquier momento la cosa. Por eso está también la teoría de la custodia, es decir, esta innecesariedad de tener siempre agarrada la cosa, sino saber que está en un lugar y que está bajo nuestra custodia, y que la podemos detentar en cualquier momento. Ese es el corpus posesorio. Y el animus domini es esta intencionalidad de comportarse como verdadero dueño. En la tenencia, la gran diferencia es esa. Es decir, está el corpus posesorio, lo que no está es el animus domini, porque yo ya no detento para mí, sino que detento por otro. Es decir, dice el 1910, hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, es decir, poder de hecho sobre una cosa, corpus posesorio, o lo mismo que el corpus posesorio, vamos a ser más exactos, y se comporta como representante del poseedor. Es decir, no es él el poseedor, él no tiene, él no se siente con un derecho superior a cualquier persona, sino que la detenta por otro. Si fuéramos a lo más sencillo, iríamos a un ejemplo, y el ejemplo podría ser el de una locación, ¿no? Yo, inquilino, en una locación, soy tenedor de la cosa. Yo sé que no soy el dueño. ¿La detento? Sí, por supuesto, la detento, la uso, la habito. Pero no soy el dueño.
hay otra persona que yo reconozco con un derecho superior al mío, que va a ser el dueño, el dominus. Esa es la gran diferencia. Es decir, la diferencia está en el animus domini, entre la posesión y la tenencia. ¿Está claro, Antonella? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, después, obviamente, en esto que yo expliqué, entran a jugar las teorías de Yerin y Savigny, ¿no? Donde no siempre el animus domini es igual en uno o en otro autor, ¿no? Como también la naturaleza jurídica, ¿no? La naturaleza jurídica tiene que ver básicamente con que para uno, para Savigny, y que en definitiva es la posición que sigue el Código Civil y Comercial, hoy de manera mucho más clara de lo que lo hacía el Código de Vélez, en cuanto a que la posesión es un hecho, ¿m? Mientras que para Yerin decía que es un derecho, porque es un interés jurídicamente protegido. Entonces, si es un interés jurídicamente protegido, se trata de un derecho, que en definitiva no deja de ser la exteriorización del derecho de propiedad, decía Yerin. Bueno, eso es en cuanto a las teorías. Tengo entendido que la doctora Villanustre avanzó sobre varios temas de la bolilla 3 y ha dejado algunas cositas así sin mencionar mucho. A ver, tengo ahí dos compañeros más para admitir. Me distraigo. Ahí está. Les decía, la doctora Villanustre ha tocado ya varios de los temas que corresponden a esta bolilla y ha dejado algunas todavía sin mencionar. Ustedes vieron algunas relaciones reales, ¿no? Como habla la bolilla 3. ¿Cuáles son esas relaciones reales que vieron? ¿Cuáles serían? Pueden hablar, ¿eh? A ver. ¿Cuáles son las relaciones reales que estuvieron viendo hasta el día de hoy? Nadie habla, tienen los libros, están en sus casas, tienen los apuntes ahí. Hagámoslo más ¿No es la interactivo. juxtaposición local, la tenencia y la posesión? Bueno, muy bien, ahí está. ¿Alguna de las relaciones reales que ustedes vieron? ¿Por qué son relaciones reales? Bueno, porque son relaciones entre una persona y una cosa. Profesor, ¿No? ¿Sí? ¿servidores de la posesión puede ser? También, muy bien, sí. Estamos con, entonces, la posesión, la tenencia, los servidores de la posesión, la justa posición local, que ustedes habrán visto, les ha mencionado la doctora Villanustre, que no tiene una importancia práctica jurídica y por eso, digo, ya el Código Civil de Vélez Sarsfield no la contemplaba, o sí en sus notas, pero no le daba entidad jurídica. Lo mismo sucede con nuestro Código Civil y Comercial, y no así, por ejemplo, con el anteproyecto del 98, que sí la mencionaba. Algunos autores consideran que tiene una importancia práctica. Y otra relación de poder que se menciona, y que menciona, tengo entendido, el programa, es la cuasi posesión o la cuasi posesio del derecho romano, ¿no? Una figura propia de la época de Justiniano, que tiende más a una posesión sobre derechos y no una posesión sobre cosas. Ustedes saben que el objeto de la posesión, ¿cuál es? No el corpus. ¿Cuál es el objeto de la posesión? Bueno, la cosa, materialmente determinada, ¿no? Ese es el objeto. Bueno, la cuasi posesión no es la cosa particularmente, es un derecho. Entonces se discute si en realidad se puede poseer un derecho o no, y la figura más
más precisa para intentar entender esta situación es la figura del usufructuario, que en definitiva tiene un derecho a, es decir, lo que sería, en vez de ser una possessio rei, sería una possessio iuris, derecho a tener la cosa, o a usufructuar en realidad más que tener, a usufructuar la cosa. Esta figura fue muy defendida por algunos autores en la doctrina nacional, como por ejemplo Molinario, que la defendía, por ejemplo, hablaba de los poseedores de las cuotas partes en los condominios. El poseedor de una cuota parte en el condominio. Cuando ustedes vean condominio, cuando veamos condominio, van a advertir que una persona, un condómino, es propietario de una cuota parte del total de la cosa, ¿no? Que no está materialmente determinada, por lo tanto uno no podría decir yo soy condómino del lado izquierdo de esta casa. En realidad yo voy a decir que soy condómino de una mitad de esta casa, o de un cuarto de esta casa. Entonces, en realidad es una cuota parte, no es una parte materialmente determinada. Bueno, sobre esas cuotas partes, Molinario decía que existía una cuasi posesión, una cuasi posesión. Como lo mismo sucedía, por ejemplo, en el derecho real de hipoteca. La doctrina se ha encargado de decir que no, que en realidad esta figura no está contemplada, no estaba contemplada en el Código de Vélez, a pesar de que Vélez la menciona, yo creo que más por error, en el artículo 3961 del Código de Vélez, que si ustedes lo leen, habla sobre la prescripción de acciones reales en favor de terceros o tenedores de la cosa, que dice, comienza esa prescripción de esas acciones reales a favor de terceros o tenedores de las cosas, comienza a partir, dice, del día de la posesión o de la cuasi posesión. Por eso daba lugar a una interpretación de que Vélez Sarsfield reconocía esta figura. Lo mismo hacía Vélez Sarsfield en la nota al artículo 2400 del Código Civil, donde también mencionaba a la cuasi posesión. Bueno, la realidad es que con la definición tajante que hace de posesión el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 1909, esta figura ha quedado totalmente descartada. Es claro que la posesión es sobre cosas y que no existe una idea de cuasi posesión, particularmente en nuestro derecho actual. Siempre, esto lo menciono, es importante tener a mano el Código de Vélez y leerlo. No solamente sus artículos, sino sus notas, ¿no? Y particularmente en derechos reales. Yo soy un defensor del Código de Vélez porque rigió durante más de 120 años el derecho argentino y no creo que por una reforma o por una unificación de normas lo tengamos que tirar a la basura. Sobre todo porque sigue siendo libro de consulta y sigue siendo libro de doctrina, digo. Si bien puede ser legislación que hoy por hoy en muchos casos ha quedado descartado, digo, sigue siendo un libro de consulta, como si ustedes leyeran hoy como estudian de Kipper, como estudian de Mariani Vidal o cualquiera de estos autores, o de Alterini, deberían estudiar también del Código Civil de Velezano, ¿no? Porque sigue siendo doctrina, y sobre todo sus notas. Entonces, les decía, Vélez Sarsfield daba lugar a la duda en estos artículos, pero hoy particularmente el Código Civil y Comercial, en esta definición que hace en el artículo 1909, donde dice hay posesión cuando una persona, por sí o por otra, o por medio de otra, perdón, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, fíjense, no sobre un derecho, sobre una cosa, comportándose como un titular de derecho real, lo sea o no lo sea. Esa es la conceptualización de la cuasi posesión, un término, un concepto o una figura jurídica que por ahí
no había sido todavía tratada por la doctora Villanustre. Bien, entiendo que las otras relaciones reales o relaciones de poder, en términos generales, las han visto. A ver, tengo un par de preguntas en el chat que quiero ver. Servidores de la posesión, me dice que no lo vieron con la doctora Villanustre. ¿Puede ser que no lo hayan visto? Bien. Sí, sí, lo vimos. Ah, lo vieron. Sí, Sí. sí. Bueno, a ver, está en el artículo 1911. El artículo 1911 habla de presunción de poseedor o servidor de la posesión. Se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Y acá habla, la segunda parte dice, quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, se llama en este código servidor de la posesión. Es una figura que, si la tuviéramos que poner en un ranking, digo, arrancaríamos por la posesión, luego por la tenencia y finalmente por el servidor de la posesión. Es cuando alguien detenta una cosa por su relación con la cosa, es decir, por su relación de servicio, de hospedaje. Es decir, si yo estoy en una habitación de un hotel, soy un servidor de la posesión. No soy tenedor, no llego a ese grado, pero sí soy un servidor de esa posesión. Reconozco siempre en otro un derecho superior al mío. Y luego de eso vendría la justaposición local. Ustedes saben que la justaposición local es esa donde no hay ningún tipo de ánimo, y se diría que es prácticamente un estado de inconsciencia de la relación entre la cosa y la persona. Se habla siempre de las cadenas que atan que agarran a un reo, o las esposas que agarran a un reo. No hay voluntad de tenerlo. Sin embargo, algunos dicen que aún esa figura jurídica merece determinado tipo de protección legal. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Les decía, bueno, continuamos con la clase. Tenencia. Vamos a mencionar muy poquito sobre la tenencia porque ya algo hablamos hace un ratito. La tenencia, yo les decía, está definida en el artículo 1910, es cuando se reconoce en otro un derecho superior al nuestro, al que tiene la cosa. Podemos hablar de una tenencia absoluta o una tenencia relativa. La tenencia absoluta, en general, refiere cuando la cosa que se detenta está fuera del comercio. Se detenta en forma autónoma y la realidad es que no es la tenencia que le interesa a los derechos reales que nosotros estamos viendo. Básicamente esas cosas que están fuera del comercio muchas veces son bienes del Estado. Entonces lo que nos permite ahí son dos posibilidades. Una es el uso común, una plaza. Nosotros tenemos el uso común de una plaza, de una playa. Son cosas del Estado y podemos tener una tenencia autónoma. Claramente nosotros no somos titulares ni nos reconocemos como titulares, pero hacemos un uso común. No es un uso propio, no es un uso exclusivo. Pero también esas cosas que están fuera del comercio o que pueden ser del Estado, también pueden ser, para su uso, se puede requerir algún tipo de permiso o algún tipo de concesión, como por ejemplo si mañana nosotros quisiésemos explotar algún espacio público y necesitamos o de un permiso del Estado o de una concesión del Estado. Les decía que estas cosas que están fuera del comercio no le interesan a los derechos reales. Sí le interesa a los derechos reales lo que se llama habitualmente la tenencia relativa. Es decir, cuando nosotros tenemos algo
que pertenece a otra persona, a un particular, a ese algo, esa cosa, está dentro obviamente del comercio, y lo que no hace nuestro Código Civil y Comercial actual es diferenciar entre lo que es la tenencia interesada y la desinteresada. Como sí lo hacía el artículo 2462 del Código de Velezano. Vélez-Sarsfield hablaba de la tenencia interesada en el artículo 2462, se los voy a leer, quedan comprendidos en la clase del artículo anterior, los que poseyeran en nombre de otro, aunque con derecho personal a tener la cosa, como el locatario y el comodatario. Es decir, el locatario era un tenedor interesado para Vélez-Sarsfield. Y finalmente, el desinteresado estaba contemplado en el artículo 2462, pero inciso 2, que decía los que poseyeren en nombre de otros sin derecho a tener la cosa, como el depositario, el mandatario o cualquier representante. Es decir, si yo como depositario tenía una cosa, era un tenedor desinteresado. En realidad no la tenía para un uso personal, para beneficio personal, sino que la tenía porque la tenía que tener, porque me habían designado depositario o porque era mandatario, era representante de alguien. El código actual no hace esa diferenciación de tenencia interesada y desinteresada. Yo creo que está bien. ¿Por qué está bien? Porque en realidad no tiene demasiadas consecuencias jurídicas esta diferenciación. Sí lo tenía en el Código de Vélez-Sarsfield con respecto a las acciones posesorias. No era lo mismo el tenedor interesado que el desinteresado. Hoy por hoy el código no lo hace, no hace esta diferenciación, por lo tanto deja de tener razón de ser. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, miren que vamos medio rápido. Bueno, vamos a la parte que más nos ocupa, o por ahí hoy va a ser la cuestión central de la clase de hoy, que tiene que ver con la clasificación de la posesión. Yo la verdad que no llegué a armar ningún PowerPoint, pero va a ser importante que ustedes lo esquematicen esto. Bueno, si se lo tendría que dibujar en un pizarrón, diría que la clasificación de la posesión, primero pondría posesión, no en el pizarrón. Yo acá atrás tengo una pared. Si visualizan la pared, yo más o menos con, no sé si ven el lápiz, diría, esto acá posesión. Entonces sacan una flecha para arriba y otra para abajo. En la flecha de arriba van a poner posesión legítima. Y en la flecha de abajo van a poner posesión ilegítima. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Si yo lo dibujara en un pizarrón, pondría posesión acá y sacaría una flecha para arriba y otra para abajo. En la flecha de arriba pondría posesión legítima. Y en la flecha de abajo pondría ilegítima. ¿Está claro? Bien. Una vez que hicieron esa diferenciación, es importante conceptualizar esa diferenciación. No cierren el cuadro, porque ese cuadro se va a empezar a abrir a partir de la ilegítima. Bien. La definición de lo que es posesión legítima, el Código Civil y Comercial no la trae. No la trae. Sin embargo, se define contrario sensu de lo que es la posesión ilegítima. Buscando el artículo 2355 de Vélez-Sarsfield, sí lo hacía. Decía, la posesión será legítima cuando sea el ejercicio de un derecho real, constituido en conformidad a las disposiciones de este código. Es decir, Vélez-Sarsfield
definía a la posesión legítima aquella que era consecuencia del ejercicio de un derecho real, constituido de conformidad con las disposiciones de este código. En 1916, fíjense, si ustedes tienen un código ahí a mano, les dice, presunción de legitimidad. Las relaciones de poder se presumen legítimas a menos de que exista prueba en contrario. Es decir, el Código Civil y Comercial, obviamente, y está bien que sea así la legislación, se basa en que toda la gente en principio actúa de buena fe. Entonces, cualquier posesión se presume legítima. Si ustedes me van a ver a mí con un Código Civil bajo el brazo, lo primero que van a pensar es ese Código Civil y Comercial es del doctor Núñez. Porque ustedes presuponen la legitimidad de mi relación de poder con respecto a ese Código Civil y Comercial. Salvo que haya prueba contraria, es decir, la presunción no es iure de iure, es iuris tantum, admite prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? Que venga uno de ustedes y diga, no, esperen, yo tengo acá la factura que compré ese Código Civil en López Oroño y por lo tanto es mío. El doctor Núñez no es poseedor, puede ser tenedor, en el mejor de los casos, o me lo robé. ¿No? Por lo tanto, puedo tener una posesión hasta ilegítima, pero en una posesión legítima. ¿Está claro? Porque no tengo el derecho real, es decir, no tengo el derecho real constituido de conformidad a las disposiciones de este código. Yo les decía que el Código Civil y Comercial actual no define lo que es la posesión legítima como sí lo hacía el 2355 de Vélez Arfield. Sin embargo, define lo que es la posesión ilegítima, cuando dice, son ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones de esta ley o de la ley. Es decir, a contrario sensu se define la posesión legítima. Si sabemos que la ilegítima es cuando no está constituida o cuando no es reflejo de un derecho real o personal constituido de acuerdo a las disposiciones de este código, por lo tanto será legítima cuando sí sea el ejercicio de un derecho real de propiedad, de un derecho real, perdón. ¿Está claro? Entonces, la posesión va a ser legítima cuando, por ejemplo, si yo soy dueño de esta casa donde vivo, soy domino, y para ser domino, para tener el derecho real de dominio, lo adquirí con el título y el modo. Esto es algo que todavía no vieron ustedes, adquisición de los derechos reales, sí, algo vieron, ¿o no? Nada, muy poquito, bueno, lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, pero bueno, para la adquisición de derechos reales yo necesito dos elementos, el título y el modo. Y la publicidad no la necesito para la adquisición de los derechos reales, sino el título y el modo. El título, que es la escritura, y el modo, que es la tradición. ¿No? Si yo soy titular del derecho real de dominio, soy poseedor también de esta casa. Y soy poseedor legítimo. ¿Se entiende? Soy poseedor legítimo. Porque estoy representando un derecho real. Porque, como decía Vélez Arfield, lo hago en ejercicio de un derecho real, el ejercicio de real de dominio. Bien. Ahora, la posesión puede ser ilegítima. Es decir, yo tengo la posesión, pero no tengo ni el título o no tengo el modo, o ninguno de los dos. Es decir, va a ser ilegítima, como dice el 1916, cuando no importa en el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones de esta ley. Es decir, no lo hice de acuerdo a cómo se constituyen los derechos reales en nuestro Código Civil y Comercial. Vélez Arfield era
era más ejemplificativo en esta definición, y en la segunda parte del 2355 decía: es ilegítima cuando se tenga sin título o por un título nulo o fuera adquirido por un modo insuficiente para adquirir derechos reales, o cuando se adquiera del que no tenía derecho a poseer la cosa o no la tenía para transmitirla, es decir, la adquirí de alguien que no era titular. ¿Mm? ¿Entienden? O la adquirí por un título nulo, o anulable, obviamente, ¿no? O de alguien que no tenía ni siquiera título. ¿Mm? Entonces, en cualquiera de esos casos, la posesión que la tengo, es decir, no reconozco en otro un derecho superior al mío. Sin embargo, como no lo hice, esa adquisición, como no la adquirí de acuerdo a las disposiciones de este código, esa posesión es ilegítima. ¿Está claro? Que obviamente después tiene esa posesión consecuencias jurídicas, por eso es importante discriminar. Bien, entonces tenemos la posesión legítima e ilegítima. De la posesión ilegítima volvemos a sacar dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. La de arriba le vamos a poner buena fe y a la de abajo le vamos a poner mala fe. Es decir, que vamos a hablar de posesión ilegítima, de buena o de mala fe. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es la buena fe? Dice el 1918, el sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Si yo mañana les preguntara en un parcial, cuando hablamos de poseedor de buena fe, ¿a qué tipo de poseedor estamos haciendo referencia? ¿Al legítimo o al ilegítimo? Ustedes, la respuesta va a ser al ilegítimo. Porque el legítimo ya tiene ese derecho real en su cabeza. En cambio, el ilegítimo no. Ahora, ¿cuándo es de buena fe el ilegítimo? Bueno, cuando lo adquirió sin manera, es decir, por un error excusable, dice el código, un error de hecho esencial, dice también el código, está persuadido de la legitimidad. Es decir, yo cuando lo adquirí, lo hice con título y modo. Bueno, pero debe haber algún error. Por ahí el que me lo transmitió no tenía derecho a transmitírmelo. Y yo no tenía manera, aún siendo diligente, de poder advertir que quien me lo transmitió no tenía ese derecho. ¿Está claro? ¿Está claro el de buena fe entonces? El error, como les decía, es un error de hecho, pero no es un error de derecho. El error de derecho no es excusable. Es un error de hecho, de acuerdo al artículo, si no me equivoco, 8 del Código Civil y Comercial. Para que yo pueda demostrar mi buena fe, que si bien se presume, yo tengo que haber extremado los cuidados y las diligencias para evitar esa equivocación. Tiene que ser un error excusable, es decir, que yo no tenga manera de, diga así, la verdad que no había manera de saberlo, por eso te excusamos de ese error.
el error tiene que ser esencial, es decir, aspectos sustanciales e importantes como la calidad del título, la legitimidad del tradens, es decir, de aquel que entregó la cosa. También tengo que haber actuado con diligencia, como lo dispone el artículo 1902 del Código Civil y Comercial, en la última parte, cuando dispone, cuando se trata de cosas registrables, por ejemplo, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial. Es decir, ¿alguien compró un auto? ¿Alguna vez? Oscar, ahí te veo, o Alicia, que parecen los más grandes que por ahí han comprado. Cuando van a comprar un auto, lo primero que dicen, bueno, a ver, ¿cómo está en el registro? El que me lo vende, ¿quién es? ¿Es un gitano? Bueno, vamos a ver cómo es. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, yo tengo que haber sido diligente. Yo siempre pongo un ejemplo, por ahí justo hay algún compañero, algún alumno que trabaja ahí, pero cuando uno iba a la galería 2001, donde a veces se venden cosas de extraña procedencia, y cuesta demostrar la buena fe. Si me fui a comprar un iPhone ahí, y digo, bueno, pero ¿por qué hay un iPhone ahí? En un lugar donde venden desde celulares hasta adornos de Navidad. Entonces, digo, uno tiene que ser diligente. Tiene que ser diligente. Bien. Algunos autores dicen, la definición del anteproyecto del 98 del Código Civil de buena fe era mejor. Decía, la buena fe consiste en no haber conocido ni podido conocer que se carecía de derecho a la relación real. Era más sencillo. Les decía, la buena fe se presume, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el análisis del título, con el análisis de la persona que me lo está entregando, del tradens y demás. Ahora bien, vamos a la segunda parte, a la mala fe. Es decir, ahora vamos a ver el poseedor ilegítimo de mala fe. El poseedor ilegítimo de mala fe, bueno, contrario sensu, es aquel que no logra demostrar, o que en realidad el código es más sabio, más que demostrar, dice, bueno, la mala fe se presume en los siguientes casos. Y dice, cuando el título es de nulidad manifiesta, si vos me venís con un título que la verdad que no cierra por ningún lado, sos de mala fe. Dice, cuando se adquiere, acá estamos leyendo el 1919, segunda parte, ¿no? Cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlos, el ejemplo que yo daba. Me pasaba, yo por ahí trabajaba en la calle y venía alguien con un bolsito, me abría el bolso y me decía, te vendo este estéreo. Entonces vos decías, bueno, si yo lo compro, no hay manera de que pueda demostrar mi buena fe. No hay manera. Voy a ser un comprador de mala fe, es decir, un poseedor ilegítimo de mala fe me iba a convertir yo sobre ese estéreo. ¿Se entiende? Piensen cuando les venden una bicicleta, un celular, de personas que habitualmente no se dedican a este tipo de cosas. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero si yo se lo compré a alguien por OLX, lo compré por OLX o por Mercado Libre, una cosa usada, y hoy por eso estas cuestiones son más difíciles de demostrar, la buena o la mala fe. Pero bueno, el ejemplo típico es esa, ¿no? Este que yo les comentaba, ¿no? La persona que viene con un bolsito en la calle y te dice, te lo abre así medio escondido y te dice, te vendo este estéreo. Y un estéreo que vale, no sé,
20.000 pesos, te dice, te lo dejo en 1.500 pesos. No hay manera de hacerlo. Bueno. Y el inciso C dice, cuando recae sobre ganado marcado señalado, si el diseño fue registrado por otra persona. Bueno, esto es más que claro, ¿no? Pasa algo similar que con los registros. Ustedes saben, o no, por ahí no, el ganado tiene una marca, y esa marca pertenece a una persona, ¿no? Que la registra en un registro especial, ¿no? Si Daniel Núñez registró la D y la N como marca, ¿no? Y viene otro a venderme ese ganado, que tiene la D y la N marcado en su lomo, van a decir, bueno, no hay manera de demostrar si ese comprador se lo compra a esa persona de que sea de buena fe, va a ser de mala fe. Es más sencillo, prácticamente como un bien registral. Bueno, entonces, ahora, vos podés ser poseedor ilegítimo de mala fe simple y nada más. Ahora, también puede ser, y vuelvo a dar vuelta y a tratar de dibujar imaginariamente esta idea de cuadro que vamos desarrollando. Puede ser poseedor ilegítimo de mala fe, y ahí saco dos flechas más. ¿Vicioso o no vicioso? Bueno. Claramente no soy poseedor ilegítimo, o soy poseedor ilegítimo, perdón, soy poseedor ilegítimo de mala fe no vicioso, cuando, por ejemplo, lo adquirí, como les decía recién, de alguien que habitualmente no acostumbra a vender o a entregar este tipo de objetos, ¿no? Ese es simple, vicioso o no vicioso. Ahora puede ser vicioso. ¿Y cuándo es vicioso? Bueno, ahí hay que diferenciar si se trata de bienes muebles o inmuebles, es decir, a la palabra vicioso, le sacaría dos flechas, diferenciando cuando es bien mueble o cuando es bien inmueble. Y ahí estaría completado, o más o menos completado, el cuadro, porque después, ahora, cuando es mueble vamos a ver cuáles son los vicios, y cuando es inmueble vamos a ver cuáles son los vicios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? A ver, veo el chat, nada. Bien. Seguimos. ¿Cuándo la posesión es viciosa? Bueno, el 1921 lo define claramente. Dice, la posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza. Es decir, ustedes, para terminar esa parte del cuadro, pondrían posesión ilegítima, viciosa, posesión ilegítima de mala fe, viciosa, sobre muebles. Y sobre muebles dirían cuando se adquiere por hurto, estafa o abuso de confianza. El Código Civil de Vélez Arfiel hablaba, en vez de estafa, del concepto de estelionato. Profe, perdón, ¿podría repetirlo? Sí. Gracias. Bueno. Me preguntan si podría subir el cuadro al campus. Bueno, veo si lo puedo armar, se lo subo, si no hay inconveniente. Pero están los... No sé si está el dibujo... no sé si alguien tiene Highton. Nadie. Bueno, el que tenga Highton está en Highton. En Mariani y Vidal creo que también estaba el cuadro. No sé en Keeper. Y no sé en el código comentado. No, Keeper no está, me dice una compañera. Alicia. Bien. Les decía, bueno, posesión ilegítima de mala fe, viciosa, sobre muebles.
Y esa puede ser por hurto, por estafa o abuso de confianza. ¿Cuándo es hurto? Bueno, si vieron penal 1 ya saben, o penal 2 en realidad, ya saben. Cuando hay un desapoderamiento de la cosa contra la voluntad de su dueño, no, si bien en el hurto no comprende la violencia, ¿no? Sí entendemos o entiende la doctrina que el robo también convierte a una posesión ilegítima, de mala fe, viciosa, digo, por robo. ¿Mm? Si hay un robo, es lo mismo, equiparamos al concepto de hurto. Estafa, bueno, no hay una conceptualización tampoco de estafa en el Código Civil y Comercial. Por ahí hay que recurrir al 172 del Código Penal, que habla de un ataque a la propiedad consistente en una disposición de carácter patrimonial, perjudicial, viciada en su motivación por el error que provoca el ardid o el engaño del sujeto activo, que persigue el logro de un beneficio indebido para sí o para un tercero. Bueno, en términos generales uno entiende que la estafa es cuando hay un engaño para transmitir algo de que no corresponde transmitir, ¿no? Hay un ardid y para, obviamente ese engaño hace a una situación especial. Algunos, hoy por ejemplo, me ha pasado a mí, ¿no? De ir a representar a algún cliente que se siente estafado por la compraventa que hace un automóvil a los gitanos, por ejemplo, y por ejemplo, cierta posición de la Fiscalía de Delitos Económicos de la Ciudad de Mar del Plata entiende que no se trata de una estafa. Cuando, por ejemplo, compraste un auto, no te lo terminaron de entregar, o los papeles eran un desastre y demás, sino que dicen, no fuiste lo suficientemente diligente, con lo cual no podés arguir un ardid de la otra parte o una estafa de la otra parte con respecto a tu accionar, porque vos no fuiste diligente. Si hubieses sido medianamente diligente, como indica la ley o la jurisprudencia, es decir, de un hombre medio de negocios, vos deberías haber advertido esto que decíamos hoy, de decir, bueno, a ver, ¿quién es el titular del coche? Vamos al registro, no te podés dejar engañar. La estafa requiere que no alcance con los conocimientos previos o con la diligencia que la persona que se ve engañada tenga, ¿no? O haga. Bien, entonces, decíamos, hurto, estafa o abuso de confianza. El abuso de confianza, algo parecido estuvieron viendo en estos días con la interversión del título. Yo te doy algo para que me lo tengas y sin embargo, más que tenerlo, lo terminaste vendiendo o regalando o donando, lo que sea. Abusaste de mi confianza. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si ese poseedor o cambió su idea de tener la cosa, ese poseedor obviamente que va a ser un poseedor ilegítimo, de mala fe, vicioso por abuso de confianza. Abusó de la confianza del poseedor y se convirtió ese tenedor en poseedor, por una interversión que hizo del título. ¿Está claro? Acá tengo una pregunta. O sea que, por ejemplo, el celular en la Galería 2001 sería posesión ilegítima, de mala fe, viciosa, de una cosa mueble. Yo diría que no es viciosa. Yo diría que no es viciosa. ¿Por qué no es viciosa? Porque no hubo hurto, porque no hubo estafa y porque no hubo abuso de confianza. Yo fui y lo compré. No es vicioso. Yo no lo robé de la Galería 2001. Yo
no está fea alguien para que me lo entregaran. Lo que sí yo podría decir que es viciosa. A ver, no cualquier cosa que yo compre en la Galería 2001, pobre gente la que trabaja ahí, va a ser una posesión ilegítima, ¿no? Pero obviamente que tendré que tomar los recaudos suficientes para que esa adquisición sea legítima. Y hoy la ley y la reglamentación indica como que hay una serie de requisitos que deben cumplir estas casas de compra-venta como para vender las cosas de forma legítima. Estamos hablando de bienes muebles, que no son registrables, por otro lado, ¿no? Entonces, la legitimidad y la legitimidad es complejo a veces demostrar. Bien. Y decía, finalmente, ¿qué pasa con los bienes inmuebles? Bueno, los inmuebles, hablamos ahora de posesión ilegítima, de mala fe, viciosa, sobre cosa inmueble. ¿Y cuándo se va a dar de esa manera? ¿Cuándo voy a ser poseedor de esa manera? Bueno, por violencia, por clandestinidad, porque la adquiero violentamente, porque la adquiero clandestinamente o porque la adquiero por un abuso de confianza. La violencia, ¿cuándo se da? Bueno, obviamente es violenta cuando es adquirida o tenida por vías de hecho, acompañada de violencias materiales o morales, decía el artículo, perdón, estoy releyendo cómo hablaba Vélez Arfiel, el 2365 de Vélez Arfiel. Decía, violencias materiales o morales, o por amenazas de fuerza, sea por el mismo que causa la violencia, sea por sus agentes. Es decir, si yo mandé a alguien a desalojar. Es decir, los que fueron a desalojar en nombre mío, desalojaron para que yo me quede con la propiedad inmueble. Entonces lo puedo hacer yo o lo puede hacer gente que yo mando. En cualquiera de los dos casos, mi posesión va a ser ilegítima, de mala fe, viciosa por violencia. Ahora bien, también puede ser clandestina esa posesión. Ilegítima, de mala fe, viciosa. Sobre inmuebles puede ser clandestina. ¿Y cuándo va a ser clandestina? Bueno, cuando se oculta a la vista del poseedor legítimo. Cuando entro de una manera que no tienen forma de saber de que yo me estoy, o que yo estoy ingresando a esa propiedad inmueble. En este caso, los actos que realizo son actos ocultos. ¿Ocultos para quién? Para la mirada del poseedor, pero también muchas veces de la sociedad, del resto de los vecinos, del vecindario. Eso no quiere decir que yo no haya por ahí roto una puerta. Lo que sí tiene que estar, no puedo hacerlo al descubierto, lo tengo que hacer de manera clandestina. Ahí yo diría, con un tema de demasiada actualidad, la toma de terrenos en Argentina. La realidad es que la toma de terrenos es una adquisición ilegítima, de mala fe, y yo diría que violenta, porque es a la luz de todo y lo hago en banda, donde al conocimiento de todo, donde el poseedor no tiene manera de poder evitarlo, ¿no? Esa toma de terrenos de esa manera obviamente es violenta, no clandestina. Y finalmente habla del abuso de confianza, también para inmuebles, que es lo mismo de replicar que para muebles. Es decir, cuando tengo una cosa con obligación de restituirla y sin embargo no restituyo nada y me la quedo para mí. Es decir, yo estoy en un inmueble que me prestaron, que tengo que devolver el 31 de diciembre del 2020 y sin embargo es el 20 de febrero del 2021 y sigo ahí, pero no porque me quedé porque no conseguí otra casa, sino porque me quedé y porque me considero dueño del lugar. Abusé de la confianza del verdadero poseedor.
¿Mm? Y me convertí en poseedor, es decir, no solamente me quedé, pero digo, no, pero sigue siendo dueño fulanito tal. No, no, a partir de ahora yo me quedo con la propiedad, es mía. ¿Mm? Esa posesión mía va a ser ilegítima, de mala fe, viciosa y adquirida por abuso de confianza. Hay algo importante para ir cerrando este tema que tiene que ver con la relatividad de los vicios. ¿Qué quiere decir la relatividad de los vicios? Bueno, los vicios solo pueden invocarse contra las personas con las que se ejercen. Dice el 1921, los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea contra el poseedor o sus representantes. Es decir, quien me puede tachar de poseedor ilegítimo, de mala fe, vicioso, es el anterior poseedor, no un tercero. Con respecto a ese tercero, yo no soy poseedor vicioso. Puedo ser ilegítimo, puedo ser de mala fe, pero no vicioso. ¿Se entiende? ¿Mm? Y esto es importante tenerlo presente porque después hay diferencias con respecto a poder utilizar determinadas acciones posesorias. ¿Mm? Esa es la importancia que puede tener esta relatividad de los vicios. Ese vicio, entonces, yo solamente lo puedo invocar con respecto al poseedor legítimo, sobre aquel que yo ejercí o tuve alguno de estos vicios para adquirir esa posesión. 1921. Bien. A ver, profe, disculpe si ya lo explicó, pero ¿cómo se califica la posesión de una cosa perdida? A ver, no lo expliqué. Nosotros vamos a ver, cuando veamos adquisición de los derechos reales, el régimen de las cosas perdidas. El régimen de las cosas perdidas. Y el régimen de las cosas perdidas, lo que dice el código y la doctrina es cómo diferencia una cosa perdida de una cosa abandonada. Me estoy adelantando en algunos temas que van a ver en las próximas clases. Bueno, en principio por el valor de la cosa. Si yo me encuentro un iPhone en la calle, no voy a interpretar que es abandonado, sino que voy a interpretar que alguien lo perdió. Entonces, si yo encuentro algo, lo que dice el código es que no estoy obligado a tomarlo. Pero si lo tomo, me convierto en custodio, en depositario. Por lo tanto, no soy un poseedor, soy un tenedor. Porque sé que la cosa es perdida y porque reconozco en otro, en el que perdió la cosa, un derecho superior al mío. Y en ese caso les va a decir el código que yo tengo la obligación de restituirlo primero. Si sé de quién es, voy y lo devuelvo. Y si no sé de quién es, lo pongo a disposición de la justicia. En realidad lo voy a llevar a una comisaría, voy a hacer un acta de denuncia, que me encontré un iPhone en tal lugar, tal día, tal hora, y lo denuncio. Y la policía lo va a elevar a la justicia civil, y la justicia civil tendrá que publicar edictos para ver quién perdió el iPhone, y si no aparece el titular, lo pondrá, lo rematará, y con el producido de ese remate, me pagará a mí, en su caso, si corresponde, algo, una comisión, por haber sido depositario, por lo que mi gesto, y el resto, si no aparece el dueño, lo repartirá en entidades de bien público de la ciudad. Pero soy un tenedor. Ahora bien, si yo me encuentro una cosa perdida y la agarro y me la quedo, es decir, desbloqueo el iPhone y me lo quedo, me convierto en un poseedor ilegítimo,
voy a ser de mala fe, porque claramente mi buena fe ahí no la podré demostrar, pero no voy a ser vicioso, porque no entra dentro de los vicios que contempla el Código Civil y Comercial. Es decir, no lo voy a haber hecho por hurto, porque no se lo robé a nadie, lo encontré tirado. No lo voy a hacer por estafa, no estafé a nadie, ni por un abuso de confianza. Entonces, y después de un tiempo, digo, como es una cosa mueble, después de un tiempo voy a prescribir el derecho real. Es decir, me voy a convertir más que en poseedor ilegítimo, en titular del derecho real. Y cuando me convierta después de un tiempo en titular del derecho real, ¿qué voy a pasar a ser? Titular, un poseedor legítimo. ¿Se entiende? Porque el poseedor legítimo solamente es aquel que tiene un derecho real sobre su cabeza, no otro. En el mientras tanto, mientras yo no haga un usucapión de ese iPhone, mientras tanto voy a ser un poseedor ilegítimo. De mala fe, pero no vicioso. ¿Está claro, Rodrigo? Sí, profe, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Nada? Bueno, yo les voy a anotar acá mi mail. Si no me escriben por el campus, que también me llega el mail, dnjurídico@yahoo.com.ar. Ahí está. Bueno, Maite, sí se te cortó, ahí te di la aceptación. Bueno, no te perdiste mucho, la clase fue mala, así que pedile apuntes. Léelo del libro, va a estar mejor que mi clase. No, ahí está mi mail, dnjurídico@yahoo.com.ar. Cualquier duda sobre la clase me la hacen llegar por ahí. Recuerden, el cuadrito fundamental, tenerlo previsualizado para poder estudiar las conceptualizaciones de cada uno, ir poniéndole el artículo a cada lado, al lado de cada palabra, de cuando ponemos ilegítima de dónde surge, cuando ponemos ilegítima de dónde surge, buscar esa conceptualización también, que por ahí no la tiene el Código Civil y Comercial, pero sí lo tiene el Código Vilesano. Es importante releer a Vélez en estas cuestiones conceptuales también. Así que, chicos, bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, suerte. Nos vemos. No, profe. Gracias, profe. Chao. No, por favor. Gracias.